Les decía que vamos a iniciar con la clase del día de hoy. El tema es el párrafo. Eh, Primero vamos a definir qué es el párrafo, luego vamos a ver cuál es la estructura de este, cómo está conformado, cuáles son sus componentes, sus características. Nos dice que el párrafo es una unidad de discurso en texto o escrito, o es parte de un texto escrito, el cual busca expresar una idea o un argumento. Cuando hablamos de argumento, hablamos de un por qué se está hablando sobre el tema o se tiene esa postura sobre ese X tema. O reproduce las palabras de un orador, que ya sabemos con un tema visto anteriormente que cuando hablamos o nos referimos a un orador, estamos hablando de aquella persona que se dirige a un público con elocuencia y con la finalidad de influir en esa persona. Nos dice que un párrafo está integrado por un conjunto de oraciones que tienen cierta cantidad de temática o que sin tenerlas se enuncian juntas. Un párrafo no solo son oraciones al azar, sino que tiene, para que tengamos realmente un párrafo, estas oraciones deben de tener una conexión temática, una cohesión, que ya vamos a ir viendo que esa es una de las características dentro de los párrafos. El párrafo también es un componente del texto, es parte de un texto, que en su aspecto externo inicia con una mayúscula, todos saben eso, es lógico. Si yo le digo, identifíqueme cuántos párrafos hay, una de las formas más sencillas de identificar párrafos es porque un párrafo inicia con letra mayúscula y termina con un punto y aparte, o un punto y final si estamos hablando del párrafo final o concluyente. Por ende, esto también aporta a lo que es ortografía. Todos deben de saber que cuando iniciamos a escribir un párrafo, siempre este debe iniciar con mayúscula. Aquí lo dice, con mayúscula. El que empieza a escribir, por ejemplo, aquí, si al inicio de cada párrafo yo no hubiese escrito esta E en mayúscula, yo no reconocería o no estaría bien redactado el párrafo, porque una de las reglas que existen para considerar a un párrafo como tal es que inicia con mayúsculas. Esa es una de las primeras reglas. De ahí nos dice que también comprende varias oraciones relacionadas sobre el mismo subtema o sobre el mismo tema que se está hablando. Una de ellas expresa una idea principal y la otra una idea secundaria. Más adelante yo les voy a ir explicando qué es la idea principal y qué es la idea secundaria y cómo identificar a cada una de estas en los párrafos, que eso es muy importante que ustedes lo sepan hacer para que después, si ustedes saben identificar las ideas principales y las ideas secundarias dentro de los párrafos de un texto, ustedes van a poder realizar resúmenes. Yo sé que algunas veces algún maestro les ha dicho que tal vez les deje un resumen y que ustedes hacen muy extensos el resumen o que copian exactamente lo mismo. Cuando ustedes sepan identificar una idea principal y una idea secundaria de un párrafo, van a poder extraer lo más importante de ese tema, de ese texto, y van a poder realizar un resumen realmente bueno. Por eso es importante que pongan atención en la explicación, porque aquí ustedes van a aprender no solo qué es el párrafo, sino cómo hacer un resumen en base a eso. El párrafo, como les decía, tiene cualidades o tiene reglas que debe de seguir para poderse considerar como párrafo. ¿Cuáles son esas reglas? Número uno, sabemos que el párrafo, les decía que el párrafo tiene ciertas características. Una de ellas es que es la unidad mínima de un texto. El texto es toda la historia, todo aquellas letras o conjunto de párrafos que están hablando sobre una temática en común. Pero cada vez que veamos un texto que inicia, un párrafo con mayúscula y y termina con punto y aparte, así vamos a identificar nosotros cuántos párrafos tiene ese texto. Porque otra de sus características es que inicia con mayúscula. Luego se localiza generalmente entre
dos puntos y aparte. Otra de las características es que desarrolla una idea particular de acuerdo con diversas organizaciones posibles. Dentro del texto se van a ir hablando de diferentes temáticas y así se van a ir desarrollando los párrafos. El párrafo. El párrafo número uno debe de tener cohesión, que era lo que yo les decía anteriormente, que yo no voy a considerar párrafo solo porque tenga varias oraciones que empiezan con punto y con mayúscula, perdón, y terminan en punto y aparte. No solo porque tenga un conjunto de oraciones, yo voy a decir ese es un párrafo. Debe de haber cohesión. ¿Y qué es cohesión? Unidad. Debe haber enlaces o unión de ideas dentro de esas oraciones, que una oración complemente a la otra para considerarse como verdaderamente un párrafo. No solo es un párrafo porque yo tenga mi mamá me mima y siga y coma y mi papá me ama y ya. Eso no es un párrafo, son oraciones nada más. Pasan a ser párrafos cuando hay una unidad, cuando las ideas están unidas y se complementan. Otra de las propiedades, del párrafo o de las características del párrafo es que debe haber coherencia. Aprenderse esos dos conceptos. Cohesión es unidad, coherencia es lógica. Yo debo de tener lógica en ese párrafo, no tengo que tener un montón de palabras que sí, empiezan con mayúscula y terminan con punto y aparte, pero no tienen un sentido, no hay un porqué. Eso a mí me indica que no tengo un párrafo, tengo un montón de palabras, unas oraciones, pero que no me están formando nada, que no me dicen nada. Para que exista un verdadero párrafo debe haber cohesión y coherencia, unidad y lógica en cada una de esas ideas. ¿Vamos entendiendo hasta ahí? ¿Sí o no? Sí. Ok. Sí. Vamos a continuar Sí. entonces. Muy bien, vamos a continuar. ¿Cómo se estructura un párrafo? Yo les coloqué este modelo de cómo más o menos se estructura, cómo se vería. Recuerden, por ejemplo, vamos a suponer que estas líneas, este conjunto de líneas me forman a mí un párrafo. Aquí va a tener que iniciar con mayúscula y aquí va a tener que terminar con punto y aparte. Punto y aparte, no punto y seguido. Cuando yo tengo un punto y seguido, como en este caso, aquí tengo el punto y aquí sigue, pero no es punto y aparte, sino que punto y seguido, yo digo que ahí termina mi idea y continúa otra que tiene relación con la anterior. Ahí hay cohesión, hay unidad de oración, pero no ha terminado el párrafo. El párrafo termina con un punto y aparte. Recuerden que hay diferentes tipos de puntos. Punto y seguido, punto y aparte y punto y final. A mí el punto y seguido no me indica la finalización de un párrafo, me indica que termina una idea y empieza el complemento de esa idea, pero no termina el párrafo. ¿Okay? A mí el que me indica que termina el párrafo es el punto y aparte. ¿Cómo yo identifico el punto y aparte? Sencillo. Después de un punto y aparte a mí me va a dar un espacio entre ese punto y aparte y el siguiente texto. Como pueden ver aquí, acá está el punto y aquí hay un espacio y luego continúo. Aquí tengo otro punto, pero no es punto y aparte. Vuelvo y repito, es punto que me indica a mí, termino una idea, pero sigo desarrollando mi temática, siempre en el mismo párrafo. Yo les pregunto, ¿cuántos párrafos hay en este modelo? La respuesta correcta sería 2 párrafos. Párrafo 1, que inicia aquí, no hay un texto, pero si hubiese texto, aquí tendría que haber mayúscula y aquí termina con el punto y aparte. Luego empiezo mi segundo párrafo aquí abajo. Cuando hablo de sangría, hablo que un párrafo, por lo general, cuando se inicia un texto formal, se deja un pequeño espacio. Ven, está justificado todo, está del mismo espacio, pero cuando inicio dejo un pequeño, en la primera línea de mi párrafo dejo un pequeño espacio al cual yo le denomino sangría. Y así como está este modelo, así se ve la redacción correcta de un texto. Vamos a continuar. Hay diferentes tipos de... les decía que tenemos diferentes tipos de párrafos. Ya vimos anteriormente que un párrafo es la unidad mínima
de un texto que debe tener como propiedades lo que es cohesión y coherencia, o sea, unidad en las ideas y sentido o lógica en lo que están expresando. Debe de tener ciertas características o hay ciertas reglas para cumplir y para decir este es un párrafo, como que debe de empezar con mayúscula y debe de terminar con punto y aparte, que debe de tener una unidad en su temática. Ahora vamos a ver cuáles son esos tipos de párrafos. Para empezar, vamos a ver que el tipo de párrafo va a depender del tipo de texto que tengamos. Por ejemplo, si yo tengo un texto expositivo donde me busca a mí explicar un tema, una temática, por consiguiente a mí me van a dar párrafos de ese tipo. Cada párrafo me va a explicar conceptos, me va a decir de qué se está hablando. Cuando hablamos de párrafos de tipo diálogo, quien lee las historias sabe que cuando, por ejemplo, estamos hablando de un ejemplo sencillo, un cuento, por ejemplo. Tenemos a Caperucita Roja. Diálogo es una conversación entre varios personajes dentro de un texto. Entonces, si yo tengo el diálogo que dice, Caperucita Roja, 2 puntos. Hola abuelita, ¿cómo estás? Y si viene la abuelita y contesta, abuelita, 2 puntos, y ella dice, muy bien, ¿y tú? Ese es un párrafo de diálogo donde hay una conversación entre los personajes. ¿Cómo yo voy a saber cuándo empieza y cuándo termina el párrafo? Sencillo. Como es de diálogo, usualmente trae primero un guión que inicia, después de este viene el nombre del personaje, luego 2 puntos y la conversación. Cuando termina la conversación de estos personajes y pasa a incluir a otros personajes, ahí estamos viendo que es una transición de párrafo. Eso en un párrafo de tipo diálogo. ¿Cuándo es positivo? Cuando explican los temas, donde vemos la explicación de términos, de conceptos, entonces hablamos de párrafos tipo expositivos. Cuando hablamos de párrafo, de un texto donde se está hablando, llevando a cabo una conversación, entonces son párrafos de tipo diálogo. Luego tenemos los párrafos descriptivos. Ustedes anteriormente yo les dejé tarea de escribir ciertas cosas en su libro, o fue el primer tema que vimos del segundo párrafo. Ok, tuve algunos problemitas, entonces vamos a continuar. Voy a volver a compartir la pantalla para continuar con el tema. Les recuerdo que deben de apagar los micrófonos. Igual, para seguir antes, se los voy a ir apagando yo. Profe. Sí, dígame. Profe, se quedó por la tarea. Sí, ahí le Qué voy a casualidad. voy a continuar desde ahí. Va a parar mi... Como congestionado la señal. Nos habíamos quedado en la tarea, ¿verdad? Que les estaba hablando de que ¿me escuchan? Sí, hoy sí, ya se le escucha. Ok, es que está muy... Sí, le escucha, profe. Ok, es que estaba congestionada. Sí. Creo que hay muchas personas conectadas a esta hora y por eso siempre hay problemas. Ok, vamos a continuar. Les decía que para un párrafo descriptivo ustedes hicieron varios párrafos descriptivos con la tarea, ¿verdad? Donde yo les pedí que describieran ciertas cosas, ciertos personajes. Entonces, cada vez que ustedes describieron un personaje, hicieron un párrafo descriptivo, recordándoles que cuando hablamos de descripción, hablamos de detalles. Yo detallo cómo es alguien, cómo es algo o cómo es un lugar. Cuando vemos ese tipo de contenido dentro de un texto, estamos hablando de tipos de párrafos descriptivos. Si yo digo, el lago es inmenso, hay montañas a su alrededor,
tiene una diversidad en la fauna y en la flora. Entonces estoy hablando de un párrafo descriptivo, porque estoy diciendo cómo es un lugar o cómo es una persona o cómo es algo. ¿Okay? Luego siguen los de comparación y contraste. Comparación es sencillo porque nosotros, si manejamos esos términos, vamos a poder identificar cuando yo estoy hablando de este tipo de párrafos. Si vengo y qué sé yo, ustedes ven en las noticias y empiezan a decir, a leer o a ver, recuerden, les quiero dar esta pequeña información recalcando que un texto no necesariamente está plasmado de manera escrita, sino que incluso una imagen puede ser un texto o las noticias son texto porque es información. Después de dar esta pequeña pausa o paréntesis en el tema, les decía que, por ejemplo, si estamos viendo las noticias, que como les recalco anteriormente, es un texto, un tipo de texto, yo veo que siempre ahí en los noticieros están haciendo comparaciones, ¿verdad? Están diciendo, si es con respecto al tema popular de hoy en día, que es la enfermedad, esta pandemia, dice, en Estados Unidos, en tal cantidad de tiempos, hubieron esta cantidad de personas infectadas en comparación aquí en Honduras. Si eso que ellos están diciendo estuviera escrito, ese sería un párrafo comparativo, porque está viendo la diferencia entre, entre cómo se lleva a cabo una misma temática, pero en diferentes perspectivas. ¿Entendemos ahí? ¿Vamos entendiendo con los 4 tipos de párrafos que hemos visto hasta ahora? Pongo yo que van entendiendo, ¿verdad? Es sencillo. Recuerden que el nombre del párrafo lo dice. Okay. Luego hay párrafos de causa y efecto. Por ejemplo, si yo tengo un texto, así como un experimento, ustedes buscan información de cómo hacer reacciones químicas. Ese texto va a estar lleno de párrafos de causa y efecto, porque a mí me indican que si yo realizo cierta acción, voy a obtener cierto resultado. Si yo mezclo la harina con el agua, voy a obtener masa. Una mezcla masosa. Entonces, eso es un párrafo de tipo causa y efecto. Que cuando hablamos de un párrafo, ya el último que tenemos aquí, que es enumerativo, es cuando yo coloco una cierta cantidad de incisos que me hablan de un tema en común. Por ejemplo, este que ustedes tienen aquí enfrente es un párrafo enumerativo, porque yo estoy mencionando los diferentes tipos de párrafos. Entonces, si yo lo enumerara, número 1, expositivo, número 2, de diálogo, número 3, descriptivo, número 4, de comparación y contraste, 5, causa y efecto, y por último, el enumerativo. Ese es un tipo de párrafo enumerativo, donde yo utilizo las viñetas, esos puntitos o esos números, o a veces uso letras para enumerar o marcar. Hasta ahí, esos son los tipos de párrafos más comunes. Hay una diversidad, pero estos son los que me interesa que veamos. Vamos a continuar. Estos son los tipos de párrafos según la información que contenga cada uno de ellos. Hay una segunda clasificación que es según la ubicación dentro del texto. Si es al inicio del texto o al inicio de la historia o al inicio de la información, yo lo voy a clasificar como un párrafo de apertura. Este no debe de ser muy extenso porque lo que hace es introducirme en el tema. Luego está el párrafo de transición. Este se va a encontrar más o menos en el centro o en el desarrollo de la historia. Por ejemplo, si estamos hablando de una historia, el primero donde me dice, había una vez en un pueblito muy lejano una niña que vivía con su mamá, a la cual se le conocía como Caperucita Roja, punto y aparte. Ese es mi párrafo de apertura, porque me está presentando la historia. Mi párrafo de transición sería,
un día Caperucita fue al bosque a donde vivía su abuelita a dejarle una merienda o su comida y allá se encontró un lobo. Ese es mi párrafo de transición. Yo cambio de presentar mi historia a desarrollarla. Y mi párrafo de cierre es el último, cómo concluye mi historia. Y así el leñador cazó al lobo y Caperucita y su abuelita vivieron felices para siempre. Ese es mi párrafo de cierre, termina la historia. A ese párrafo lo voy a identificar porque no va a estar con un punto y aparte, sino un punto y final. Es el único párrafo dentro del texto que va a tener un punto y final, porque me indica el cierre de mi texto. El párrafo de apertura y los párrafos de transición me van a indicar, van a terminar siempre con un punto y aparte. El único que va a terminar con un punto y final es el párrafo de cierre, porque concluye mi historia. Repitiendo lo anterior, tenemos diferentes clasificaciones de párrafo. La primera clasificación es según el contenido. Según el contenido yo tengo párrafos expositivos, de diálogo, descriptivos, de comparación y contraste, de causa y efecto y enumerativos. Y según cómo se ubican dentro de mi información, de mi texto, tengo 3, que es el párrafo de apertura, que está al inicio y explica, introduce al tema, mi párrafo de transición, que desarrolla el tema, y mi párrafo de cierre, que concluye, que termina mi temática. Ahora, les decía que el párrafo debe de tener ideas principales y ideas secundarias. Esto es muy importante para mí que ustedes lo aprendan, porque si ustedes aprenden a identificar las ideas principales y las ideas secundarias, van a poder extraer la información y así la información más importante de un texto y así poder hacer un resumen bien hecho. Primero, ¿qué son las ideas principales? Ya me faltan 10 minutitos, voy a tratar de concluir esa temática. Las ideas principales me plantean a mí en sí de qué estoy hablando. Si yo estoy hablando del calentamiento global, mi idea principal dentro del párrafo me va a decir qué es el calentamiento global. Mientras que mis ideas secundarias van a complementar, van a tratar de explicar mi idea principal. Para hacer un resumen, debemos de extraer las ideas principales, no las secundarias. En ciertos momentos, para explicar ciertas cosas de manera más efectiva, yo voy a extraer mis ideas secundarias del texto, pero para hacer un resumen yo debo de sacar lo más importante, o sea, las ideas principales. El relleno yo lo debo dejar ahí para extraer lo más importante. Dice que las ideas secundarias tienen unas ciertas características. Primero, tienen menor importancia que la idea principal. Por eso, para un resumen, yo debo de sacar las ideas principales y no las secundarias. Número 2, amplían o ejemplifican o demuestran la idea principal. Identificar una idea secundaria es fácil porque siempre busca esas palabras para iniciar como la palabra por ejemplo, o es decir, o esto conlleva, o en otras palabras. Sin embargo, esos inicios después de un punto y seguido, a mí me indica que ahí inicia mi idea secundaria. Por ejemplo, si yo pongo y en mi primer párrafo indico, el calentamiento global habla de cómo la atmósfera o la capa de ozono se está destruyendo poco a poco en nuestro planeta. Punto y seguido. Es decir, que debido a la serie de conductas o comportamientos que dañan a nuestro medio ambiente, el ser humano está destruyendo cada vez la capa que protege a la Tierra de los rayos ultravioleta. Esa sería mi idea secundaria, porque lo que está haciendo, recuerden cómo empieza, es decir, o por ejemplo, o quiere decir, esas pequeñas frases de introducción a mí me indica esto, me está explicando lo que anteriormente dije. Entonces eso quiere decir que si a mí me está explicando esto, esa es mi idea secundaria y la anterior es mi idea principal. Como tercera característica,
nos dice que carecen de autonomía, dependen de la idea principal. Yo no puedo decir, es decir que, por ejemplo, quemar bosques es contaminar. Si yo antes no he explicado qué es contaminación, yo no puedo decir eso. Por eso no tiene autonomía y siempre depende de la idea principal. Y número 4, se articulan a la idea principal del párrafo, es decir, prosiguen a la idea principal. Primero nos plantean lo principal y luego nos dan la explicación de esto. Eso es una idea secundaria. Recuerden, para hacer un resumen, yo extraigo las ideas principales, no las secundarias. ¿Y cómo voy a identificar yo, profe, las ideas secundarias? Porque esas siempre empiezan están después de un punto y seguido y siempre explican lo anterior. ¿Cómo empiezan? Como, por ejemplo, es decir, por consiguiente. Con ese tipo de frases inician comúnmente las ideas secundarias. ¿Cuáles son otras de las características? Tienen menor importancia, como les decía. Bueno, esta es una repetición de la anterior. ¿Cómo aparece una idea principal dentro del párrafo? En un párrafo pueden aparecer primero, y siempre va a aparecer primero la idea principal y luego la secundaria. Por ejemplo, miren este párrafo. Nos dice, los seres humanos por nuestra nutrición somos heterótrofos. Esto quiere decir, ven que lo primero no explica qué es heterótrofo o qué es lo que nos quieren decir en ese párrafo resaltado en azul. Abajo o seguido ahí nos va a explicar qué es lo que nos quiere decir. Y por eso les decía que para identificar una idea secundaria siempre, y lo más fácil es que veamos cómo empieza después de ese punto y seguido. Miren, esto quiere decir, cuando usted escucha esa palabra, esta frase, esto quiere decir, a mí me dice que esa es una idea secundaria. Esto me va a explicar a mí la idea principal. Es decir, que antes de esto quiere decir lo que está antes, todo eso que está antes es la idea principal. Y es lo que a mí me interesa para mi resumen. Volviendo al ejemplo, en la idea secundaria lo que me resalta es, esto quiere decir que requerimos de sustancias orgánicas provenientes de otros seres, porque nosotros mismos no las fabricamos. Esa sería nuestra idea secundaria. Y recuerden que no puede existir una idea secundaria si no existe una idea principal. ¿Cuáles son las que yo voy a extraer para mi resumen? Las principales, no las secundarias. Cierta ocasión donde yo vea que mi resumen requiera de mayor explicación o claridad, yo voy a extraer las secundarias. De lo contrario, no. Y vamos a continuar. Su tareita. ¿Entendieron el tema? Sí. Ok. Espero yo que tengan claro ahí. Es fácil, recuerden. ¿Cómo yo voy a identificar una idea secundaria y una principal? La secundaria siempre va a tratar de explicar lo que dice anteriormente y va a tener esas pequeñas frases comunes de una explicación, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, bueno, esto se refiere o esto se relaciona. Ese tipo de frase a mí me indica, esa es la idea secundaria. Entonces, su tarea va a ser resolver la página 77 de su libro de trabajo. Luego van a resolver la autoevaluación de las páginas 78 y 79. En la autoevaluación, séptimo, se repasan los temas vistos en toda la unidad. Es decir, ahí les van a pedir que describan ciertas cosas, que determinen cuál forma de expresión oral es la más indicada, que subrayen las ideas principales y las ideas secundarias. Todo eso les van a pedir. Si tienen alguna duda, porque ya solo tengo 2 minutitos para la clase, ya va a terminar, por favor me lo consultan, pero no me lo consulten en horas de la tarde porque yo doy otras clases en esas horas. Como ya es viernes, para hacer esta tareita yo estoy disponible el fin de semana. Me contactan de manera personal y yo les voy explicando si tienen alguna duda. La página 77 es acerca del tema que acabamos de ver. Y la página 78 y 79 es sobre los temas que vimos en la unidad, que es la descripción, los tipos de descripción, el párrafo que acabamos de ver, las formas de expresión oral, el sustantivo,
que vimos también anteriormente, la clasificación de ese sustantivo, de todo eso es la autoevaluación. Es un repaso de todo lo visto en la unidad 3. ¿Vamos entendiendo ahí? ¿Van entendiendo lo que van a hacer? Sí. Ok, recuerden que si tienen